Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Quiero, iglesia, que en el día de hoy me acompañe, por favor, a Lucas, capítulo número 1, Evangelio de Lucas, capítulo número 1 y versículo número 26. Lucas, capítulo número 1, versículo número 26, y vamos a estudiar hoy lo que la palabra del Señor nos habla concerniente a este pasaje, a este capítulo como tal, a estos próximos versículos que están allí descritos en su palabra. Dice Lucas, capítulo número 1 y versículo número 26, lo siguiente, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Veíamos la semana pasada la historia acerca de Zacarías y de Elizabeth, en donde el mismo ángel Gabriel se le había aparecido a ellos, o más que a ellos, a Zacarías se le había aparecido en el templo y le había anunciado acerca de que iba a dejar de ser estéril su mujer y iban a poder tener un hijo, un bebé. Zacarías, si usted lo recuerda, Zacarías le decía a ese ángel Gabriel y le decía: ¿cómo va a ser posible eso si yo ya soy viejo? Yo ya soy de avanzada edad. Ya no puedo tener hijos, eso es imposible. Y contestó con una respuesta de incredulidad a Zacarías. Si usted lo recuerda, el ángel Gabriel le disciplinó dejándolo mudo durante toda la etapa del embarazo de Elizabeth, y pudo hablar hasta que su hijo, hasta que Juan el Bautista pudo nacer y fue circuncidado a los 8 días. Dice la palabra del Señor, teniendo ese contexto de los versículos anteriores, que al sexto mes el ángel Gabriel nuevamente aparece, esta vez ya no a Zacarías, sino que esta vez dice la palabra que es enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esta ciudad de Galilea es algo interesante porque Galilea y sobre todo Nazaret no era geográficamente considerada una ciudad. Geográficamente Nazaret era algo muy mínimo, era algo muy insignificante. No pasaban por allí grandes rutas de comercio, no era una ciudad donde fuera muy turística, digámoslo de alguna manera, muy fuerte. No, era un pueblo muy mínimo, era un pueblo muy insignificante, que decirle ciudad era como exaltarlo un poco, porque en realidad no tenía cara de ciudad. Dios escoge un lugar recóndito, Dios escoge un lugar alejado, Dios escoge un lugar pequeño, y eso nos habla de algo muy bonito a nosotros, que no importa si nosotros estamos en un lugar en donde de pronto no sea muy reconocido, donde de pronto no sea aparentemente el mejor lugar. Dios se acuerda cuando Dios tiene un propósito con alguien. No importa el lugar en donde tú estés, no importa el lugar en donde tú te hayas criado, educado. Dios, cuando tiene propósito con alguien, allí manda Dios a sus ángeles, allí manda Dios a su Espíritu Santo a que hagan algo, porque no es tanto lugar. Se imagina donde solamente Dios le prestara lugar a las grandes ciudades o a los grandes países y trabajara solamente con los de clase social alta o los que tengan una buena reputación, pues sería muy diferente. Pero vemos que Nazaret no, y aún así Dios envía al ángel Gabriel a hacer algo allá, que es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Pero Nazaret no era considerada ni una ciudad comercial, no era una ciudad que tuviese fuerza económica ni de ningún tipo, era una ciudad muy pequeña. Y dice que pasados 6 meses, recordemos que cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, se estaban rompiendo 400 años de silencio, desde Zacarías y Malaquías, que fueron los últimos profetas que hubieron en el Antiguo Testamento. Hubo un silencio del Señor que duró aproximadamente 400 años, y el Señor vuelve a hablar a Zacarías, no el profeta, sino ahora un sacerdote, que es el padre de Juan el Bautista, y se rompe un silencio de 400 años del Señor. Hay etapas de nuestra vida donde el Señor hace silencio, hay etapas en nosotros donde uno como que le habla y le habla y le habla al Señor,
Y el Señor calla, y el Señor no responde. 400 años, eso es mucho tiempo, es bastante tiempo. Pero después de los 400 años que pasó de silencio, el Señor comienza a manifestarse a través del ángel Gabriel y le habla a Zacarías y a Elizabeth, por ende, que era su esposa, que iban a tener un hijo llamado Juan el Bautista. Pero luego de 6 meses, es decir, algo constante, algo no habían pasado 6 meses cuando nuevamente había otra manifestación del mismo ángel Gabriel. Es decir, que ese silencio definitivamente se había roto. 400 años de silencio, se le apareció a Zacarías y ahora 6 meses después se le estaba apareciendo, hoy lo vamos a estudiar, a María, la madre de Jesús. Entonces ese silencio definitivamente se había roto del Señor. Dios estaba dispuesto a hacer algo. Ahora, hablando un poquito más acerca de Galilea, de Nazaret, quiero que vayamos a Isaías capítulo número 9 y leamos el versículo número 1. Isaías capítulo número 9 y versículo número 1. Mas no habrá siempre oscuridad que está ahora en angustia, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán de Galilea, de los gentiles. ¿Galilea de los qué? De los gentiles. Así era conocida Galilea, Galilea de los gentiles, por su proximidad al pueblo gentil. Es decir, que no solamente era una ciudad pequeña, no solamente era una ciudad insignificante, sino que era una ciudad que estaba muy cerca a los gentiles. Lo mismo nos habla Mateo 4 y versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea era conocida como una ciudad muy menospreciada, pero allí en esa ciudad Dios tenía un propósito. Quizás tú y yo nos podamos hoy identificar con ese panorama. Tal vez estar en un lugar que no es muy privilegiado, pero que en medio de ese lugar tú y yo tenemos propósito con Dios. Amén. Tú y yo tenemos propósito con Dios, que de pronto no nacimos en el lugar más privilegiado, pero no importa si nacimos aquí y allá, cuando Dios tiene un propósito con alguien, tiene propósito con alguien. Galilea era una ciudad que estaba muy cerca a los gentiles, al mundo, si lo quisiéramos traducir o definir de esa manera, al mundo, al pecado. Los gentiles no conocían a Dios, no eran judíos, no tenían la ley, ellos tenían más bien costumbres pecaminosas, los gentiles, pero de allá, de eso vil y menospreciado, que tú y yo lo sabemos, que la escritura lo dice, que Dios es experto en coger de lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo sabio del mundo. Dice el versículo número 27 de Lucas, que es el pasaje principal que estamos estudiando en este día. Dice, allí fue enviado el ángel Gabriel, dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando tú y yo leemos esta historia, en comparación a la de Zacarías y Elizabeth, como que se exaltaba más a Zacarías y a Elizabeth, que si usted lo recuerda, de Zacarías y Elizabeth se hablaban cosas muy buenas. No sé si lo recuerda, pero de Zacarías y Elizabeth se hablaba de que eran justos, de que eran irreprensibles, de que obedecían al Señor en todos los mandamientos de la ley del Señor, todos los mandamientos, los estatutos de Dios. Y nos habla cosas muy buenas acerca de Elizabeth y de Zacarías, de su esposo, de los padres de Juan el Bautista. Pero note que de María no habla muy bueno, no que no lo haya sido, pero es un punto interesante que la Biblia resalta más cualidades de Zacarías y de Elizabeth que de la misma Virgen María. Y quizá algunos comentaristas dicen que quizá Dios no quiso exaltar mucho a la Virgen María en sus comentarios, en la inspiración del Espíritu Santo, para prever que la gente entrara en esa adoración hacia ella. Pues así nomás,
la gente la adora, la venera a ella, pues ¿qué es que hubiese sido si quizás la Biblia también le hubiese echado un par de flores adicionales? Si tal vez la Biblia le hubiese exaltado más. No quiere decir que ella no hubiera sido irreprensible. Tuvo que haber sido una mujer irreprensible, tuvo que haber sido también una mujer justa, al igual que Zacarías, al igual que Elizabeth. Tuvo que haber sido una mujer muy temerosa del Señor para que Dios la escogiera. Pero la Biblia no menciona grandes cosas de ella. Lo único que dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Es el único comentario que hace la Biblia referente a la Virgen María. Una virgen, que era virgen, que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, era virgen. Y esa virgen estaba desposada con un hombre llamado José, que ese hombre era de la familia de David. Y ese término que estaba desposada no quiere decir que ya estaba casada, usted ya lo debe saber muy bien, estaba comprometida. En la cultura judía, la costumbre era que cuando una persona tomaba a una mujer como su esposa, pues hacía su compromiso con ella, con la familia de ella, y se iba durante un año a trabajar para preparar el lugar, la casa y el lugar donde iban a vivir juntos después del matrimonio. Y la mujer durante ese año pues seguía preparándose para su novio cuando llegara. Era un compromiso, pero la ley ya los consideraba como si fueran marido y mujer. Es decir, que si esa mujer se acostaba con otro hombre, ya le era contado como adulterio. No estaban casados, no habían todavía tenido relaciones sexuales, pero el compromiso era tan serio que lo catalogaban como lo que dice aquí este texto. Estaba desposada con José, pero no estaba casada todavía, pero era un compromiso muy serio. Es lo que comúnmente hoy llamaríamos noviazgo, que hoy está tergiversado. Hoy ni siquiera se necesitan ser novios las personas para ya estar teniendo relaciones sexuales en la cultura, en la sociedad. Pero en el tiempo de la Biblia era algo muy serio, era un compromiso, era un pacto, era un voto que se tenía muy seriamente, era un compromiso y la persona se esperaba y incluso la Biblia nos enseña a través de la ley, de todas las costumbres del pueblo judío y demás, que si ese hombre llegaba a morir, esa mujer era catalogada como viuda. Imagínense, ni siquiera haberse casado ya era viuda si ese hombre llegaba a morir, sin haberse casado, pero como tenía un compromiso, la catalogaban como viuda. Era muy serio el compromiso. En la iglesia y demás, a los hijos de Dios se les enseña que el noviazgo muchas veces, o sea, el noviazgo ni siquiera es bíblico. Lo que es bíblico es un compromiso previo al matrimonio. Que la cultura lo llame noviazgo, bueno, vaya y venga, coloquémosle el nombre que queramos, pero tiene que tener el mismo principio, tener ese principio de que con esa persona a la que se va a casar, que con esa persona es con la que se va a respetar, que esa persona ya es con la que va a dar el paso de vivir toda su vida, y debe de ser algo muy comprometido y muy serio delante del Señor. Pues María, la característica que la Biblia menciona acerca de ella es que era virgen, pero que estaba comprometida. Pare de contar. La Biblia no nos menciona más acerca de ella. Nos menciona acerca de David, que era de la casa, de José, que era de la casa de David, para que se pudiese cumplir una cantidad de profecías, una innumerable cantidad de profecías que nos hablan en el Antiguo Testamento acerca de que el Mesías vendría de la casa de David. Usted se pone a leer la Biblia y hay una cantidad de profecías que nos hablan acerca de que Jesucristo, o el Mesías, más llamado en el Antiguo Testamento, ese Salvador, vendría del linaje de David. Desde que Dios le prometió al rey David que vendría de su descendencia ese Salvador, que no faltaría quien se siente en su trono, que no le faltaría el cetro a la tribu de Judá y demás, una cantidad de salmos, de profecías, de textos bíblicos en donde nos hablan acerca de que Jesucristo vendría de la casa de David. Mateo lo hace en más énfasis. ¿Por qué Mateo lo hace más énfasis? Si usted pone a leer el Evangelio de Mateo le predica a los judíos y se encarga muy precisamente de decir: Jesús vino de David, Jesús viene del linaje de David, Él es el Mesías esperado, Él es el Mesías que estábamos esperando, Él es. Eso hace Mateo. Lucas no le hace tanto énfasis, pero sí lo menciona. Él viene de la casa de David. Dice el versículo número 28: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo:
salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. El ángel la saluda y su saludo de entrada es un saludo amistoso. Ese salve es un saludo, es un hola, por decirlo en nuestro castellano, en nuestro español, es un hola. La saluda, pero de inmediato le dice, tú eres muy favorecida. No le da lugar a que ella quizás pensara que era una manifestación para juicio, para algo malo, sino que de una vez de entradita le dice, tú, hola, tú eres muy favorecida, tú eres muy favorecida. Luego le dice, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres. De ahí han surgido en la tradición católica muchas oraciones han salido partiendo de ese versículo. Y es una realidad, es una mujer bendita, o fue, porque ya murió obviamente, fue una mujer bendita, fue una mujer muy favorecida, como lo dice por allá el salmista en sus salmos, y dice, el que corona de favores y misericordia. El salmista David decía que Dios es el que corona de favores y corona de misericordia a la gente, y de seguro la Virgen María tuvo esa bendición grande del Señor que la coronó de favores, porque el mismo ángel Gabriel se lo dice, tú eres muy favorecida. El Señor mismo le estaba favoreciendo. Cuando tú lees la escritura, a varias personas de la Biblia, el Señor les dijo, Dios está contigo, o el Señor está contigo, no te desampararé, no te dejaré, mi presencia irá contigo. Y siempre el Señor hablaba acerca de estar con su pueblo. Y aquí el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, le dice, el Señor es contigo. Eso de que el Señor esté con uno es lo más grande, porque sabemos que si nosotros estamos en las manos de Dios, estamos seguros. Sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. La Virgen María tenía total y absoluta respaldo del Señor. La presencia del Señor estaba con ella. La presencia del Señor estaba a favor de ella. La estaba coronando de favores. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, porque durante muchos años las mujeres esperaban ser parte de la promesa dada desde Génesis. Génesis capítulo número 3 y versículo número 15 nos enseña la palabra del Señor acerca de que vendría de la mujer un Salvador. La mujer sería esa gran enemiga prácticamente de Satanás, lo menciona Génesis 3:15, primera promesa acerca de la salvación, y nos menciona que un Salvador a la humanidad vendría de la simiente de una mujer, y toda mujer que existía para su época, obviamente en especial el pueblo de Israel, que eran los que tenían a Dios y creían en la ley del Señor y en la palabra del Señor, esperaban de una u otra manera ser parte de que de ellas naciese ese Mesías, de ellas naciese ese Salvador. Muchas mujeres de hecho tuvieron grandes hijos y fueron mujeres que marcaron la historia, porque por ejemplo una de ellas es la madre de Sansón, fue un juez que libertó al pueblo. Otra de ellas es la madre de Samuel, el profeta. Muchas madres, hay muchos nacimientos en la Biblia que fueron muy importantes y fueron mujeres favorecidas porque fueron las madres de grandes hombres y mujeres de Dios. Pero una sola tendría el privilegio de que el Mesías naciese de su vientre, y por eso el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, bendita tú eres entre todas las mujeres. Nosotros como cristianos no estamos para hablar mal de la Virgen, porque ese rol lo ha cometido la iglesia cristiana durante mucho tiempo, hablar mal de la Virgen. Claro, hay que tener en cuenta que no la adoramos, porque la Biblia jamás adora a una persona. La Virgen es una gran mujer de Dios, o más bien fue una gran mujer de Dios, al igual que Moisés, al igual que Noé, al igual que Elías, al igual que Jeremías, al igual que Isaías, y que cuantos más hombres puedan haber en la Biblia. Pablo, Pedro, que imagine, Pedro su sombra sanaba, el apóstol Pablo, grandes apóstoles y hombres de Dios. La Virgen María fue otra persona más grande en las manos del Señor, pero jamás a ninguna persona se la adoró. Incluso cuando a los apóstoles la gente se les trataba de postrar y adorar, ellos decían no, yo soy un consiervo tuyo. La adoración es para Dios. La adoración solamente es para Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es la Virgen, es Jesucristo. Claro, no tampoco hablamos mal de ella, es una gran mujer de Dios, o más bien fue una gran mujer de Dios, porque el mismo ángel Gabriel
en representación de Dios, le está hablando bien de ella. La Biblia habla bien de ella y los cristianos hablan mal de ella. ¿Sí ve el error que la iglesia ha cometido por tanto tiempo? Que la Biblia habla bien de la Virgen María y la iglesia cristiana muchas veces habla mal de ella. Por eso muchos allá afuera estigmatizan la iglesia cristiana y la vez pasada estábamos evangelizando a una persona. Y la persona lo que decía es, la persona que estaba conmigo le dijo a otra persona, le dijo Dios te bendiga. Y la otra persona, por sacarle el mal genio al creyente que estaba conmigo, le dijo sí, que Dios y la Virgen María nos bendigan. Es para picarle la lengua, para sacarle el mal genio, porque ese es el pensamiento que muchos tienen del pueblo cristiano. Que a la Virgen María no la queremos, que a la Virgen María la detestamos, que la aborrecemos, que quién sabe qué cosas. Cuando el ángel Gabriel está hablando que bendita entre todas las mujeres, cuando el ángel Gabriel le está diciendo muy favorecida, cuando el ángel Gabriel le está diciendo que es una gran mujer, entonces nosotros no podemos hablar mal de ella. Nosotros no podemos hablar mal de ella, no la adoramos. Ojo con eso, no la adoramos, no la veneramos. Ella no es la mediadora. Hay un solo camino para el cielo. La Biblia dice, hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Jesucristo. No la Virgen, no el apóstol Pablo, no el apóstol Pedro, ninguno. No Abraham, no Moisés, no Isaías, no Elías, no. Jesucristo es el camino. Pare de contar. Entonces tenemos que tener claros esos principios. Ahora, dice el versículo número 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Al igual que muchas otras personas, cuando veían una manifestación de un ángel, lo primero que hacían era turbarse. Y ese término se lo he explicado a la iglesia varias veces. Turbarse en el griego significa sacudirse. Se sacude, se estremece su alma, se llena como de pánico, se llena de temor, se llena de angustia en su momento. Y la Virgen María en su momento, cuando ve al ángel Gabriel, se turba, se angustia, se llena de temor. Y algo que podemos aprender de este versículo, y no solo de este versículo, sino a lo largo de la Biblia, cuando hablamos o leemos y estudiamos acerca de la Virgen María, era que ella pensaba mucho. Ella era una mujer muy reflexiva. Cuando el Señor Jesucristo se le desaparece a los 12 años aproximadamente, dice la palabra del Señor que lo encuentran y demás. No lo vamos a leer hoy, solamente se lo menciono. Dice que ella, la Virgen María, la madre de Jesús, pensaba en las cosas que pasaban acerca de su Hijo Jesucristo. Y la Biblia siempre recalca ese detalle. Si usted es una persona estudiosa de la palabra, va a notar ese punto, va a notar ese aspecto. Ella pensaba, y la Biblia nos habla de la personalidad de ella en esas cositas, en esos detalles. Los pequeños detalles nos enseñan mucho. Ella pensaba, ella se quedaba reflexionando. No era una mujer impulsiva, como quizás el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro usted sabe que era bien impulsivo. Cuando llegaron a arrestar al Señor Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Sacar la espada y herir a uno de los soldados que habían arrestado al Señor Jesús o venían a arrestarle. Él era más impulsivo. La Virgen María más bien era más paciente, era de esas personitas como más centradas en su lugar, de que esperaban, de que meditaban, de que no eran emocionalistas, sino que más bien eran más centradas. Y qué bendición ese tipo de personas, porque las personas que somos, y lo digo por mí mismo, somos más impulsivos, somos más de hacer las cosas ya y rápido. Quizás a veces no nos tomamos el tiempo necesario para pensar si es una buena o una mala decisión. De hecho, las mujeres son más pacientes muchas veces, más calmadas. El hombre muchas veces dice, compremos este carro, y la mujer, no, espere, no nos metamos en una deuda innecesariamente. No, es que mire, me gustó tal cosa. Y los hombres son más dados a ser emocionalistas, a ser impulsivos, que es el término correcto, pero las mujeres son más en ese aspecto, más pacientes, más centradas, más reflexivas. Y la Virgen María tiene muy marcado eso más que otras mujeres. Dice la Biblia que ella se turbó su corazón, pero en plena escena se quedó pensando, ¿qué salutación será esto? ¿Qué viene a hacer este ángel a mi casa? ¿Qué noticia va a traerme? Se puso a reflexionar en plena manifestación. Se puso a pensar, no abrió su boca,
No, ni siquiera comenzó a gritar ni nada, no. Se puso a pensar inmediatamente. Usted no ve que Zacarías se haya puesto a pensar. Cuando el mismo ángel Gabriel 6 meses antes se le aparece, él lo escuchó y ya. Pero mire que hace ese aporte a la Biblia, de que la Virgen María sí se puso a pensar, ¿qué clase de salutación será este? Versículo número 30. El ángel Gabriel entonces le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahí el ángel Gabriel le sigue tranquilizando: no temas, tranquila, vengo para bien, vengo para bendecirte. De hecho, su saludo inicial fue muy favorecida: bendita tú eres entre todas las mujeres, y ya venía con buenas noticias. Pero aquí le sigue diciendo: no temas, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Cuando Dios iba a mandar un juicio, muchas veces mandaba a sus ángeles a traer ese juicio. Recordemos la historia de Noé. Dios destruyó todo el mundo a través del diluvio, pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé se salvó del diluvio, Noé con su familia. Y ese término es el que la Biblia está utilizando allí con la Virgen María: no traigo juicio para ti, más bien has hallado gracia delante de los ojos del Señor. ¿Sabe que tú y yo también necesitamos hallar gracia delante de los ojos de Dios? Tú y yo también necesitamos la gracia del Señor para ser salvos como Noé, porque si no tenemos la gracia del Señor, juicio nos viene, castigo nos viene, reprensión nos viene. Pero cuando tú y yo hallamos gracia delante de los ojos de Dios, no viene juicio, sino que lo que viene es la misericordia de Él. Ahí lo vemos en el mensaje de Noé, lo vemos en el mensaje de María y con muchas otras personas. Cuando uno halla gracia delante de Dios, uno recibe el favor de Dios, recibe la salvación del Señor. Y la gracia hoy sabemos que viene por medio del Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor. Es gracia. Tú y yo ya hemos hallado gracia delante de los ojos del Señor, porque Dios nos ha predicado, porque Dios nos ha buscado. Hoy tú y yo podemos decir que tenemos la misma bendición de Noé y tenemos la misma bendición de María, por lo menos de ellos dos, que son los dos personajes que quizás le acabé de mencionar minutos atrás, aunque hay muchos otros más en la Biblia. Pero tenemos la gracia del Señor. Tú y yo tenemos la gracia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar la gracia del Señor, porque cuando nos presentemos delante del Señor con esa gracia, ese es nuestro escudo de alguna manera, o nuestra etiquete para entrar al cielo, porque tenemos gracia delante del Señor, porque Él nos lo ha concedido a nosotros. Dice la palabra del Señor, versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El ángel Gabriel le dice a María, le dice: vas a concebir en tu vientre, pero no haya tenido relaciones sexuales, ya todos lo sabemos. Pero el ángel Gabriel le está hablando de un milagro extraordinario. Versículo 32: este será grande. Le habla y el ángel Gabriel le dice: este será grande. Si recordamos cuando le habló el ángel Gabriel a Zacarías y a Elizabeth de Juan el Bautista, también le dijo que iba a ser grande, pero le dijo muy grande delante de Dios. Pero en esta palabrita solamente dice grande, no que el Juan el Bautista fuera más grande. No, lo que pasa es que hay una gran diferencia allí. Jesucristo sería grande en su totalidad, en su totalidad. La Biblia nos habla que todas las cosas subsisten por medio de Él y para Él. Jesucristo en sí mismo tiene grandeza, y la Biblia nos dice: Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. De antemano comienza a decirle una cantidad de cosas que después de 400 años de silencio, eso era algo magnífico, que nacería un hijo de Dios, que nacería alguien que sería grande, al cual se le daría la corona de David. Si nosotros miramos el contexto histórico, el pueblo de Israel ya no tenía reyes. Habían tenido reyes hasta el cautiverio. Babilonia se los llevó esclavos, Babilonia se los llevó cautivos, y de ahí para adelante no volvieron a tener reyes. Estuvieron sujetos a los imperios, a Babilonia, a los medos, persas, a los griegos, ahora en el tiempo del Señor Jesucristo a los romanos. Pero ellos no volvieron a tener rey, y que después de 400 años Dios estaba anunciando: le voy a dar la corona de David a tu hijo.
Eso era algo muy grande, era la bendición más grande. Venía el Mesías, venía el Mesías tan esperado. Dice la palabra del Señor, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob. Usted sabe que la casa de Jacob es el pueblo de Israel, la nación de Israel, y dice que su reinado no tendría fin. Nunca va a tener fin. Hoy el Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y no tiene fin. No tiene fin su reino. De hecho, Apocalipsis 11:15 lo dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 lo dice. La Biblia dice que el reino del Señor Jesucristo jamás tiene fin, no tiene fin. Y desde antes de nacer ya se estaba anunciando eso. Dios tiene planes, propósitos contigo. Dios tiene planes y propósitos, tal como los tuvo con Cristo, también los tiene contigo. Claro, Cristo es el Hijo de Dios. Claro, Cristo existe desde antes de la fundación del mundo y demás. Pero todos esos principios nos enseñan a ti y a mí que aún desde antes de nacer, Dios ya tiene alineado un futuro de bendición para tu vida. Pero tú y yo tenemos que despertarnos, iglesia, y tomar las bendiciones del Señor. Y si no, no vamos a haber cumplido la bendición que Dios tiene trazada para nuestra vida. Dice el versículo 34 de Lucas 1: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No es una respuesta de incredulidad, más bien es un interrogante. Pero yo no he tenido relaciones sexuales, yo soy virgen, ¿cómo es que voy a quedar embarazada? Porque usted va a ver que el ángel Gabriel no la castigó como si castigó a Zacarías. La respuesta de Zacarías, ¿cuál era? Pero yo ya soy viejo y mi esposa también es vieja, no vamos a poder tener hijos. Esa fue una respuesta de incredulidad. Pero la respuesta de la Virgen María es diferente, aunque también es una pregunta, pero es diferente, porque le dice: ¿cómo si yo no? ¿Cómo es que va a ser? Es un cuestionamiento, es una pregunta, una inquietud. ¿Cómo es que va a acontecer esto si yo no he tenido relaciones sexuales jamás? Y eso nos remonta a Isaías capítulo 7 y versículo 14, porque el profeta Isaías había profetizado y había dicho: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Era una señal, era una profecía. Y entonces una virgen debía de concebir. Lo mismo dice Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era algo que ya estaba profetizado. Una virgen daría a luz un hijo. Y esa era la respuesta para la Virgen María. ¿Cómo acontecerá esto? Porque estaba profetizada. Hay cosas que están profetizadas que rompen los esquemas naturales, que tú y yo decimos: pero ¿cómo si aquí no va a poder humanamente pasar nada? Si Dios lo dijo y lo va a cumplir por encima de las leyes naturales. Cuando Dios habla una vida, las cosas se cumplen. Cuando Dios habla un corazón, cuando Dios promete algo, por encima de las leyes naturales se cumple su palabra. Por encima de toda ley natural se cumple su palabra. Jesús un día le dijo a Pedro: camina sobre las aguas, y caminó. ¿Acaso eso no es romper las leyes naturales? Pedro caminó sobre las aguas. Pedro caminó allí, no se hundía. Y conocemos la historia, ya cuando él tuvo temor, miedo y demás factores, se hundió. Pero Jesús, Dios, es experto en romper las leyes naturales. Lo que Él dice se cumple, iglesia. Y aquí era un cumplimiento de eso. La Virgen María le estaba preguntando: ¿cómo? Si yo nunca he tenido relaciones sexuales con nadie, ¿cómo será que yo voy a tener un bebé? Ahí estaba profetizado. Isaías lo profetizó, Mateo lo recalca y menciona la profecía. Dice el versículo número 35, algo importante, que este es el centro de la enseñanza del día de hoy, aunque estamos obviamente aprendiendo todos los versículos anteriores y demás, pero esta ya es más la aplicación, que yo quiero que tú y yo le prestemos total atención a lo que sigue. Dice el versículo 35, porque es la respuesta del ángel Gabriel, y le dice: respondiendo el ángel Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la respuesta para las cosas que tú y yo no le encontramos lógica. Allí está la respuesta para las cosas que naturalmente, físicamente no le encontramos una solución, que no encontramos una salida. Dice el ángel Gabriel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
La Virgen María decía, pero ¿cómo será que yo voy a poder tener un hijo si yo no me he acostado jamás con nadie, no he tenido relaciones con nadie? ¿Cómo será posible esto? Y el ángel le dice, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Qué maravillosa noticia. Cosas que tú y yo diremos, pero ¿cómo será posible esto? Son posibles si el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero ¿cómo seré sano de esta enfermedad? Será posible cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, porque cuando el Espíritu Santo viene, cosas grandes acontecen. Tú vas a tener un hijo, tú vas a recibir un milagro cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y el Señor te cubrirá bajo su sombra. Tú vas a ser protegido, cubierto bajo la sombra del Señor. Eso, iglesia, también es para ti, porque tal vez hoy tú y yo no vamos a recibir lo mismo que la Virgen María recibió, pero es un principio de bendición. Cuando el Espíritu Santo viene, estamos siendo cubiertos bajo la sombra del Altísimo, bajo esas alas del Protector. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, allí hay protección. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, allí hay un cerco, allí hay una protección, allí hay un escudo alrededor tuyo. Allí comienzan a acontecer milagros, allí la gloria del Señor se manifiesta, allí todo comienza a manifestarse de una manera tan extraordinaria. Los apóstoles antes del Pentecostés eran unos, después del Pentecostés eran otros diferentes. Antes del Pentecostés vemos a un Pedro negando a Jesucristo 3 veces, ¿se acuerdan? Pero después del Pentecostés lo veíamos predicando con denuedo y sin temor a las cárceles y sin temor a la muerte. Eso hace el Espíritu Santo, un cambio, una transformación total en la vida de alguien. La Virgen María apenas era una mujer, una muchacha de casa, una muchacha de joven, adolescente, que recordando la prédica, lo que hemos estado estudiando minutos atrás, era una mujer de una ciudad, ni siquiera llamada ciudad, de allá, de un pueblo muy pequeño llamado Galilea, Nazaret de Galilea y Galilea de los gentiles, aproximada a los gentiles, al mundo. No era de Jerusalén, no era de las grandes ciudades del pueblo de Israel, no, más bien la escogió de lo mínimo, la escogió Dios de allá, del olvido, de la ciudad más insignificante, de la ciudad más pequeña. Era una mujer que de pronto no tenía grandes cosas. Recordemos, ¿dónde se le manifestó el ángel Gabriel a Zacarías? En Jerusalén, en pleno templo. Porque dice la palabra que Zacarías fue a servir a Dios al templo. Ya una manifestación en Jerusalén, en el templo. ¡Wow! La gran ciudad de David. Allí se manifestó el ángel Gabriel a Zacarías. Pero a María no. A María se le manifestó por allá, en Nazaret, en un lugar recóndito, en un lugar pequeño. Era una mujer que no tenía grandes esperanzas, pero era una mujer que Dios tenía propósito con ella. Y lo mismo puede que acontezca contigo. Que hayan personas a los cuales Dios se les haya manifestado en ciertos lugares grandes y poderosos, y de pronto a ti se te manifiesta en el lugar menos esperado, en el lugar que menos quizás tenga reputación, en un lugar recóndito, en un lugar así sea en un basurero. Conocí un día la historia de un pastor que decía, ese pastor, que en su niñez él le tocó una niñez muy dura e incluso jugaba con los ratones, porque jugaba allí, pero no en la casa, sino en el basurero. Recogían, reciclaban, vivían prácticamente entre basura, y le tocó una niñez, pero allí lo buscó el Señor, lo levantó y es un gran pastor. Hoy es un gran pastor y tiene grandes bendiciones y demás, porque el Señor, cuando tiene propósito de alguien, lo saca así sea de un basurero. Cuando Dios tiene propósito con alguien, lo saca de lo más vil, lo más menospreciado. Cuando tú lees la Biblia, hay jueces. Un juez que le decía al Señor: yo soy el más pequeño de la familia más pequeña de la casa de Israel. ¿Qué tienes tú, para mí? Si yo soy el más pequeño, yo soy el más insignificante. Pero cuando Dios quiere y cuando a Dios le place hacer algo así sea con el más pequeño, lo hace. La Virgen María era una mujer que podía tener esas características. Una mujer joven, virgen, de una ciudad pequeña, insignificante y demás, pero Dios la estaba llamando a tener uno de los milagros más grandes de toda la historia, el nacimiento del Señor Jesucristo. Dios la estaba llamando a recibir uno de los milagros más grandes. Si tú y yo vemos, ese milagro es más grande que cualquier otro. Bueno, la salvación es más grande, pero muchos recibieron sanidades, pero una sola mujer recibió el milagro de que en su vientre se gestara el Mesías. Ese milagro es incomparable, no hay comparación. El milagro que recibió esta mujer no tiene comparación con ningún otro. Hay muertos que se han resucitado,
Lázaro. Es más, la Biblia dice bueno, el profeta Elías oró, Eliseo oraron por personas, se resucitaban. Es más, la Biblia nos habla de que cuando Jesús resucitó al tercer día, muchos más se levantaron de los sepulcros. O sea, algo extraordinario, muchos hasta muertos se resucitaban. Pero el milagro que recibió la Virgen María era único, era grande. Nadie más ha recibido y ni recibirá ese milagro jamás. Nadie. Es un milagro extraordinario. Pero ¿cuándo vino? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. De lo contrario, no. Entendamos que el Espíritu Santo es el agente, es la persona, pero es el agente promotor de los milagros. Él es el que hace las cosas, Él es el que hace la obra del Señor. Dice la palabra de Dios, versículo número todavía una parte del 35, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Iba a ser un santo ser, Jesucristo, y sería llamado Hijo de Dios. Ahora sí, el versículo número 36. Y he aquí una señal, le dice el ángel Gabriel a María: he aquí que tu parienta, porque era pariente, era familiar, Elizabeth, tu parienta, tu familiar, Elizabeth, que es familia tuya, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, es el sexto mes de embarazo para ella, la que le llamaban estéril. El ángel Gabriel le dice: mire, si su familiar que es de avanzada edad y que le llamaban estéril, ya recibió y está en 6 meses de embarazo, tú también créelo. Tú también créelo. Yo no sé si usted me logra entender eso en esta hora. Yo no sé si usted logra asimilar esas palabras, pero el ángel Gabriel lo que le está diciendo: mire, otros lo han recibido, tú también lo vas a recibir. Claro, era diferente el milagro, pero lo que el ángel Gabriel le está diciendo es: tu pariente que era estéril, que era vieja en su edad, ella ya va en 6º mes de embarazo, usted también tiene que recibir el milagro que le estoy diciendo. Dios también tiene algo para ti. Tú y yo hoy lo podemos aplicar muy perfectamente a nuestra vida. Así como Dios levantó a tal persona de la crisis, también a ti te puede levantar. Así como Dios sanó a tal persona, a ti también te puede sanar. Así como Dios restauró a fulano, a sultano, a ti también te puede restaurar y te puede bendecir. Así como Dios levantó a alguien y le dio un gran ministerio, a ti también, porque esa es la respuesta que el ángel Gabriel le está dando a María. Así como lo hice con Elizabeth y ya va en el 6º mes de embarazo, también lo voy a hacer contigo. Qué maravilloso es. Qué grande es eso que el ángel Gabriel le está diciendo hoy. Dios mismo, pues porque el ángel Gabriel era el mensajero del Señor, Dios mismo le está diciendo: así como lo he hecho con otros, ahora te tocó tu turno. Ahora es tu turno. Créelo, solamente créelo. Pero eso viene cuando el Espíritu Santo desciende, viene. Versículo número 37. Porque ¿qué? Porque nada hay imposible para Dios. Esa es la magnífica respuesta de Dios. Así como lo he hecho con otros, ahora lo voy a hacer contigo. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Para el que cree todo le es posible, iglesia. Creamos en los milagros, creamos. Yo sé que la Biblia también nos habla de aflicciones y mi responsabilidad es hablarle a usted de que muchas son las aflicciones del justo y que Pablo fue azotado y encarcelado y mi responsabilidad es decirle a usted que el cristianismo tiene también su dolor, porque la Biblia dice que es necesario entrar al cielo a través de muchas aflicciones y de tribulaciones y demás cosas. Sí, pero también no podemos dejar de un lado toda la manifestación de la gloria del Señor. Dios es un Dios que hace milagros. Si tú estás enfermo, créele al Señor que Dios te puede sanar. Y mi predicación siempre ha sido: y si no te sana, pues sigue adelante, porque hay algo más grande que la sanidad, y esa es la salvación. Pero no renuncie a la sanidad, porque tenemos un Dios que sana. No renuncie a la bendición, porque tenemos a un Dios que bendice. No renuncie a los milagros, porque tenemos a un Dios que hace milagros. Y el hecho que a veces nos toque pasar por ciertas tribulaciones no quiere decir que el milagro no venga en camino o no pueda llegar a tu vida. Dios hace milagros sorprendentes. Tú créele a Dios, tú métete con Dios, que Dios hace lo que es imposible para ti. No, para Dios no es imposible. Dios, para Él sí es posible. Dice el versículo 38, y con esto termino. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu
palabra. Ella no dijo, no, es que yo quiero hacerlo mi voluntad. No dijo, aquí la sierva. Y esa sierva, esa palabrita sierva, la hemos estudiado en otras ocasiones, en otras enseñanzas. Sierva en el griego es doulos, y doulos es esclavo. Ella está diciendo, aquí estoy como una esclava tuya, haz conmigo lo que quieras. Qué bendición tan grande. Otra característica de la Virgen María, era una mujer sumisa a la voluntad del Señor. Ella no se puso no, es que yo quiero hacer esto, aquello, como quizás un Saúl, que Dios le hablaba y hacía siempre lo que él quería, a su parecer y a su forma de pensar. No, ella dijo, aquí estoy como esclava tuya, tú quieres hacer esto conmigo, hazlo. Tú me llamaste aquí, tú me llamaste a que fuera allá, hazlo. Conforme a tu voluntad, aquí estoy para hacer lo que tú digas que yo haga. Dice la Biblia, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos en esta mañana podrían decirle ahorita en los próximos minutos de que vamos a tener de oración eso a Dios? Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Eso es grande, pero el que lo haga tiene que prepararse para el proceso del Señor. Es grande, pero ¿y qué si Dios tiene un plan diferente al tuyo? ¿Y qué si Dios tiene un plan distinto a los tuyos? Que si Dios tal vez te quiere llevar por un camino donde tú no quieres ir. Es que ese es el punto que tenemos que pensar. Porque a Jonás Dios lo mandó a donde no quería ir. A Jonás Dios le dijo, te vas a Nínive, y esa era la voluntad del Señor. Y Jonás no quería ir a Nínive y se fue por allá para Tarsis, no a pecar sino a predicar. Pero aún así no era la voluntad del Señor. Muchas veces nuestros planes no serán los mismos del Señor, pero Dios tiene sus planes con nosotros, y tenemos que tener esa gran característica de la Virgen María. He aquí, soy un esclavo tuyo, haz conforme tu perfecta voluntad o conforme tu palabra. Y el ángel Gabriel se fue de su presencia. Concluye allí esa historia o ese relato, diciendo que el ángel Gabriel le dijo lo que le tenía que decir, todo lo que aconteció, y se fue. Yo quiero que hoy tú le creas a Dios. ¿Qué podemos aprender de todo lo que estudiamos hoy? Dios anuncia milagros. Dios te anuncia milagros a ti. Dios te anuncia milagros a ti. Milagros vendrán sobre tu vida cuando tú lo creas. Dios anuncia milagros, porque eso es lo que está pasando acá. Claro, históricamente podemos hablar muchas cosas. Le mencioné contexto histórico, geográfico, le mencioné cosas de enseñanza. Pero la idea principal de ese pasaje, Dios anuncia milagros. Y hoy Dios te anuncia milagros a tu vida, que así como lo ha hecho con otros, también lo hará contigo. Pero eso no lo podemos pretender recibir si no es con el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo de Dios, porque Él es la clave de todo. El Espíritu Santo es la clave. Él es la clave. Sin el Espíritu Santo no hay nada. El Espíritu Santo, mire, sube del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Quién resucitó al Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ungió para su ministerio? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ungió para echar fuera demonios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo necesitamos tú y yo. Ahí es donde necesitamos orar, tener comunión con Él. Somos templo del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces lo contristamos, porque le echamos mano al pecado y lo contristamos a Él. Dañamos nuestra relación, dejamos de orar y no cuidamos una relación y una intimidad con el Espíritu Santo. Y Él es todo. Jesús dijo, yo me voy al Padre, al que me envió, pero no los dejaré huérfanos, no los dejo solos. Le voy a rogar al Padre para que le envíe otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo. Necesitamos, iglesia, entender que Él es el que hoy está con nosotros. Obviamente Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, pero Él, el Espíritu Santo, es lo que tú y yo hoy tenemos. Por favor, conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.